Comienza Uruguay Mágico. Hoy hablando sobre las tradiciones budistas en Uruguay. Muy buenas noches, queridos amigos. Muy bienvenidos a este espacio que construimos entre todos para reflexionar, investigar, buscar respuestas, plantear dudas, debatir. Un espacio que trata de descubrir fundamentalmente todos esos aspectos desconocidos de nuestro país y la región. Hace muchos años, allá por la década de los 60, ya llegado los 70, cuando poco se conocía de el budismo tradicional, del budismo histórico, aparecen algunos libros que circulan muy rápidamente, casi digamos con terminologías actuales de forma viral. Una serie de esos libros eran los de Lobsang Rampa, quien decía ser un monje tibetano que se habría encarnado nuevamente en un cuerpo de un inglés, quien sus principales títulos publicados lo va a realizar en la ciudad de Montevideo, en el barrio Malvín. Lobsang Rampa es en realidad el seudónimo literario de Cyril Henry Hoskin, quien nace en 1910 y fallece en 1981. Publicó 19 libros sobre temas diversos: religión, ocultismo, el aura, la vida en el Tíbet y sobre algunos fenómenos paranormales. También en particular algunos libros que serían dictados por una de sus gatas a nivel telepático. Era una época, reitero, que poco se conocía al respecto de el budismo tradicional. Él dice haber sido un lama, haber llegado al cargo de abad y haber vivido en los últimos años del Tíbet independiente antes que fuera conquistado por China. Quizás el libro más conocido por todos sea El tercer ojo, que seguramente popularizó la idea de la posibilidad de ver el aura en otras personas a través del Ajna Chakra o el chakra energético del entrecejo. Pero más allá de sus relatos, Rampa era un británico. Por muchas razones, muchas investigaciones, se comprobó de que incluso este británico nunca había estado en el Tíbet. Lo cierto es que muchas generaciones se introdujeron
al tema ocultista y en particular al budismo esotérico por la lectura de sus libros. Y debo confesar que yo fui uno de ellos. Ya en la década de los 70, cuando mi primo Tabaré, un, un gran, un gran investigador de estos temas, que abordaba la realidad desde la poesía y de sus viajes, me acercó un libro entonces de Lobsang Rampa. Pero no me vi satisfecho. Yo había leído previamente también Siddhartha de Hermann Hesse, y también esa lectura hecha a los 9 años, creí identificar al Siddhartha de Hermann Hesse con el Buda, y no tenían nada que ver. En realidad, el Buda, este personaje histórico, pero también que forma parte de la mítica universal, está marcado por un episodio trascendente en su vida. Cuando él había sido criado en palacio, nunca había salido del palacio, se casa con una hermosa doncella, la cual va a quedar embarazada y va a dar a su hijo Rahul. Pero un día se asoma a los muros del reino y ve hacia afuera un gran movimiento en la ciudad. Y decide escaparse para investigar cuál era la realidad fuera del palacio. Se encuentra con una persona que estaba sufriendo graves dolores y pregunta qué era lo que le estaba sucediendo. Le dicen que está enferma. No conocía la enfermedad. Sigue caminando, se encuentra con una persona que yace en el suelo y que está muerta. Y pregunta qué es lo que sucede y le explican qué es la muerte. Que luego de la enfermedad o de la vejez viene la muerte, y casualmente ve una persona vieja. Vejez, enfermedad, muerte, dolor, sufrimiento. Y esto lo va a marcar de tal manera que decide abandonar su mundo de privilegios en el palacio e irse a vivir a los bosques, donde yogis y sabios ya inmemorialmente se refugiaban allí para meditar, para buscar la autorrealización, para obtener las grandes respuestas a las grandes interrogantes que el universo nos presenta. Su interrogante era ¿por qué el sufrimiento? Es una interrogante presente también en la filosofía griega, presente en la psicología moderna. ¿De dónde nace esta sensación de frustración y de dolor? Y él, observando la naturaleza del ser humano en sí mismo, descubre, sentado en una higuera, en Bodh Gaya, luego de haber meditado durante mucho tiempo y haber pasado una serie de experiencias que hoy diríamos serían de conciencia alterada, llega a la conclusión de que el sufrimiento entonces nace del deseo. Siempre que deseamos algo y no lo obtenemos, sufrimos. Y sabemos todos por experiencia de vida de que solo obtenemos algunas muy pocas cosas de las que nos proponemos lograr. No es una fórmula matemática clara, porque de 100 deseos apenas podremos satisfacer
8, 5. Y el resto sigue palpitando, buscando, sufriendo, porque no tenemos el objeto del deseo. Buscamos salud, tenemos enfermedad, buscamos riqueza, tenemos las situaciones que vivimos en la actualidad. Es decir, siempre proyectamos y hipotecamos nuestras vidas para un futuro mejor que en general nunca llega. Así que entonces, ¿cómo solucionamos este tema? ¿Cómo podemos filosofar sobre este tema? Es decir, pensar, elaborar, reflexionar, estudiar, releer sobre este tema. Si la vida es sufrimiento y el sufrimiento nace del dolor, del deseo, debemos entonces, o podemos entonces, anular los deseos. Si no deseo, no sufro. Si no deseo, no me proyecto al futuro. No rememoro el pasado. Estoy aquí ahora. Si no deseo, mis pensamientos no son perturbados y estoy en paz y en calma. Si no deseo, soy yo mismo. Soy el verdadero yo. Con todo lo que va a derivar en la filosofía budista, especialmente de Nagarjuna, sobre este aspecto del yo, si es real o no. Pero quedémonos aquí. La vida es sufrimiento, el sufrimiento viene del deseo, y para controlar el deseo habría que seguir un camino del medio, que él llamó el óctuple noble sendero. Es decir, un trabajo honesto, una meditación correcta, sin abusos. No es necesario estar todo el día meditando, pero tampoco evitar esta maravillosa técnica y no poderlo realizar durante 5 minutos por lo menos al día. Es también una alimentación correcta, especialmente una alimentación que no tenga que ver con el sufrimiento de otros seres. Por supuesto que los vegetales tienen vida, y ya sabemos, y sufren, y se comunican entre ellos. Qué tema interesantísimo también para tratar. Pero bueno, si bien tiene una sensibilidad, si bien tiene una conciencia colectiva, no es la misma que tienen los animales. Aquellos que tenemos mascotas, sabemos de la riqueza de conductas y de personalidad y aún de individualidad que tienen nuestros gatos, nuestros perros y aún algunos otros tipos de mascotas, vamos a llamar, de animales que acompañan nuestra vida, que justamente al estar cerca nuestro casi se van humanizando, entre comillas. Esto como para hacernos entender. Por supuesto que hay una etología, una comparación entre las conductas de los animales y de los hombres, y una cosa sería un condicionamiento y otra sería una elección consciente. Pero más allá de todo eso, cuando se va a matar un animal y se lo mira a los ojos y se ve el temor, y se ve la angustia, y se ve el dolor que ese animal siente, no podemos menos que pensar que esas energías, cuando comemos al animal, se asimilan en nuestro cuerpo. Ni hablar los que tienen experiencia en el campo, en el interior, aquellos que me estén escuchando desde el interior, que saben la relación que uno establece con un cordero, con una vaca, que se vuelven como perritos. Yo he visto, por ejemplo, en los supermercados que se vende carne de capinchos. Y estos animalitos son como perritos, los siguen a uno, juegan, se comunican. ¿Con qué valentía nos acercaríamos nosotros mismos? Por supuesto es fácil ir a una carnicería, a un supermercado,
pero con qué valentía nos acercaríamos nosotros mismos a ejecutar ese animal y luego comerlo. Bueno, estas son las conclusiones que tiene el budismo. Algunos aspectos hemos hablado por arriba. Vamos a hacer una pausa y inmediatamente continuamos tratando el budismo en Uruguay. Queridos amigos, estamos en Uruguay Mágico reflexionando sobre y conociendo un poco del budismo en Uruguay. Luego de Losang Rampa van a aparecer algunas primeras relaciones en la década del 70 con budistas lamaístas tibetanos. Algunos hicieron algunas visitas a Uruguay y se empezaron a formar grupos de estudio. También llegaron corrientes, por ejemplo, del budismo desde Japón. Por ejemplo, la Soka Gakkai Internacional, que es una agrupación de personas que practican el budismo de Nichiren Daishonin, que tienen su sede ahí en Avenida Italia, a una cuadra de Luis Alberto de Herrera, un gran templo que se inauguró ya hace como unos 20 años, donde cientos o miles de uruguayos practican esta corriente del budismo japonés. Nichiren Daishonin fue un Buda. Es decir, esto también nos plantea de que si bien el estado búdico es uno, cuando cualquiera de nosotros, seres ordinarios, accedemos a través de la práctica del sendero budista al estado del Buda, somos uno con él, pero somos también un nuevo Buda. Y esto es lo que sucedió con Nichiren Daishonin, un monje japonés que alrededor del 1200 logra este estado de iluminación, que tal cosa significa la palabra Buda, Buda el iluminado. Así que vamos a encontrar varios Budas en las distintas tradiciones. El Buda Nichiren, viendo también el sufrimiento de la humanidad y viendo también de que estamos llegando de alguna manera a tiempos muy particulares, el final de una era, de una época, trata de buscar cuál es el camino budista más cercano a la síntesis. Y entonces descubre que la repetición verbal, mental e interior de la ley del Buda es lo que da paz, equilibrio
y uno se vuelve útil incluso para construir el camino hacia una paz verdadera en el mundo. La síntesis de esta ley está en una frase que en japonés dice Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo es la ley del Buda, la ley que aparece en el Sutra del Loto. En este mantra, ellos lo escriben, los monjes, en principio, y luego la Soka Gakkai, en un papel especial, en un rollo especial, que se guarda en una especie de sagrario de casa, y que todos los días los practicantes uruguayos del budismo japonés Nichiren abren sus puertas a la mañana y a la tarde para recitar lo que se llama el Daimoku y el Gonkyo. Uno son parte de las escrituras del Sutra del Loto y el otro es la repetición continua del mantra Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Myoho Renge-kyo. Y esto lo van repitiendo, teniendo atención en la escritura que tienen enfrente. Ofrecen para el universo, para el Buda, incienso, hojas verdes, agua y el sonido también de una campana. Yo me había vinculado con el budismo Nichiren ya en la década de los 80 con un inmigrante japonés, Hiro Kaetsu, que actualmente es el presidente de la Soka Gakkai en Uruguay. Un amigo del corazón, quien me enseñó los primeros pasos en esta corriente del budismo. Realmente muy recomendable para asistir a algunas de las ceremonias que realizan especialmente los días domingos y vincularse con esta corriente. Les recuerdo, amigos, de que pueden comunicarse conmigo a través del 095-369-101 y en ese mismo teléfono tenemos WhatsApp, tenemos un grupo que se llama Escuelas de Misterios Ancestrales, en el cual pueden solicitar integrarse y discutimos, conversamos sobre más o menos los mismos temas que vamos presentando aquí en Uruguay Mágico. Sino también les recuerdo mi email, ubaldopino@montevideo.com.uy. Hacemos una nueva pausa, amigos, y enseguida continuamos.
Rengekyo Namyo, Rengekyo Namyo, Rengekyo Namyo, Rengekyo Namyo, Rengekyo Namyo, Rengekyo. Queridos amigos, sigo recitando este hermoso mantra Namyo Rengekyo. Pero bueno, como llegó esta corriente también budista japonesa, llegaron a Uruguay, como decíamos, diferentes corrientes del budismo tibetano. Y pocos saben que el único templo budista de habla hispana en Sudamérica está escondido en las sierras de Minas, en el centro-este del Uruguay. La edificación mismo es del tipo tradicional del Tíbet y de Bután y está situada a 400 metros de altura. Habitualmente es un templo que está cerrado para los turistas y es difícil acceso. Es una construcción, como decíamos, típica tibetana. Adentro ha sido decorada por artistas nepaleses y por fuera con una hermosísima decoración. El templo forma parte de una red internacional de centros budistas de la escuela Nyingmapa, que es la más antigua de las 4 escuelas clásicas del budismo tibetano. Se construyó fundamentalmente como un centro de retiros para que las personas de todo el mundo pudieran venir a hacer sus prácticas espirituales. También cuenta con unas 10 casas muy hermosas esparcidas por las sierras cercanas, donde los practicantes viven como ermitaños en aislamiento absoluto. Como cualquier maestro, Pema Gompo, que así se llama, un uruguayo que ha tomado el sendero del lamaísmo y que está allí en el templo, da enseñanzas y se dedica a ver si los alumnos están haciendo las prácticas correctas. Decía él que la inmersión total significa hacer esa práctica continuamente, día y noche, durante mucho tiempo. Y para eso se necesita un lugar calmo, olvidarse del trabajo, olvidarse un poco de la familia, y durante ese tiempo, que puede ser de 10 días a años, tener esa inmersión. Las personas que hacen retiros allí no solo tienen conocimiento del budismo, sino que también son practicantes de la escuela Nyingmapa. Pema Gompo destacaba, no obstante, que las puertas están abiertas para cualquier persona que quiera practicar budismo y que no sabe nada de esa tradición. Es realmente un lugar increíble verlo a lo lejos, ahí en la Sierra de Minas, cerca de la ciudad de Minas, y que exista este templo. Maravilloso, espectacular, como dicen y decimos en Uruguay. Bueno, también comentarles de que hay otras diversas escuelas, por ejemplo, la escuela del diamante, de Diamond Way, de la tradición Kagyupa, o algunas vinculadas con el Brahayana más tradicional, que sería el practicado por el Dalai Lama, y realizan también sus prácticas tántricas budistas.
Eh, Poco a poco están entrando también algunas, en los últimos tiempos, tradiciones del budismo chino, muy presente en Argentina, ¿no? En Buenos Aires en particular, y en particular en el barrio chino, donde tienen templos hermosísimos. Bueno, se están haciendo poco a poco presentes acá a través de distribución de libros, etcétera. Digamos de que hay una gran presencia del budismo mahayana. Ah, por supuesto, justamente en esas corrientes, el budismo zen, muy vinculado con las artes marciales, en particular con alguna de ellas, como el aikido, por ejemplo, como el kendo, como el kenpo. Este, y vienen maestros de Brasil, de Argentina, a dar charlas, las prácticas famosas del zazen, es decir, estar sentados en cuclillas, mirando la pared a metro, metro y medio, fijando la atención en un punto, y simplemente se trata de eso. Zazen es estar sentado, es estar aquí y ahora, es encontrar el lugar, es encontrar la columna vertebral. El punto de apoyo de todo el universo está en nosotros mismos. El Zen. ¿Qué es el Zen?, preguntaban. El Zen es un bastón de estiércol. Y como el discípulo no entendía, preguntaba nuevamente: ¿y entonces quién es el Buda? Y el maestro le responde: si encuentras a Buda, mátalo. Este tipo de incoherencias místicas se llaman koan, y a través de estos muy breves relatos uno puede obtener la iluminación, el estado del Buda, en el aquí y en el ahora, con esos koan. También lo hacen a través de la poesía, de la pintura, de la caligrafía. Hay escuelas incluso japonesas que se van a derivar de alguna manera de las tradiciones budistas, por supuesto mezcladas con el Shinto, pero por ejemplo la presencia acá de la Iglesia Mesiánica Internacional, fundada por Meishu Sama, y que trabajaba fundamentalmente con lo que se llama el Shorei, una energía que surge desde el corazón y imponiendo de alguna forma las manos, como se hace en el Reiki, se transmite esta energía que proviene del universo. Bueno, se dice mismo que el fundador del Reiki habría sido un monje japonés también. Volviendo al Uruguay, se han dado conferencias, por ejemplo, de maestras del Zen Dogen en la Universidad de la República, en la que tuvimos la oportunidad de asistir varias veces. El budismo sin duda está dando una respuesta muy plausible para nuestro Uruguay. ¿Por qué? Porque en un Uruguay increyente, agnóstico, el budismo viene como anillo al dedo, es decir, da una posibilidad de una espiritualidad clásica, digamos, seria en el sentido de que tiene un peso histórico, filosófico, cultural, y que no me exige la creencia en Dios. El budismo es la única religión, es una religión, pero que no cree, que no necesita, mejor dicho, incluir el tema de lo divino para sus búsquedas y sus reflexiones. El Buda nunca se cuestionó siquiera si Dios existía o no, si era importante o no. El gran problema del Buda era el sufrimiento. Y el gran problema que tenemos los uruguayos aquí ahora es lo mismo, es el sufrimiento, escapar del dolor, encontrar nuestra plenitud. Algunas técnicas de meditación, como mindfulness, con su origen budista,
se han establecido en muchos coaching que enseñan en distintos seminarios y talleres o aún en la Gestalt en Uruguay. Y así que muchos conceptos budistas están pasando a ser parte del inconsciente colectivo de los uruguayos. Queridos compañeros de ruta, recordarles que pueden comunicarse a través del 095-369-101 o de nuestro email ubaldopino@montevideo.com.uy. Budismo en Uruguay ha sido el tema que nos ha convocado el día de hoy. Semana tras semana vamos a ir tocando diversos ítems que tengan que ver con este Uruguay desconocido al que hacemos referencia. El budismo hace más de 2450 años fue una respuesta a las búsquedas trascendentes del ser humano. Cuando las personas le preguntaban al Buda por qué y qué enseñaba, él respondía: enseño porque ustedes y todos los seres buscan ser felices y tratan de evitar el sufrimiento. Enseño las cosas como son. Conocer las enseñanzas del Buda es también la clave para la felicidad duradera. El Buda mismo aparece como maestro, protector y amigo de los seres. Con la ayuda de sus métodos, uno puede evitar el sufrimiento y alcanzar la felicidad permanente. Cumplir con el Dharma, reconocer la realidad tal cual es esencialmente el camino a la felicidad. Nos estamos reencontrando entonces el próximo miércoles a las 22 horas, aquí en Uruguay Mágico.